El ser humano es un ser inigualable. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha conseguido vencer y superar a todos los otros adversarios que ha tenido. Ya sea, por ejemplo, en la prehistoria, cuando teníamos que luchar contra osos de cuevas, tigres dientes de sable, mamuts, hasta hoy en día que hemos conseguido superar a todo lo que es la naturaleza y hemos llegado al punto de poder construir grandes edificios para vivir, increíbles aviones para poder surcar los cielos o barcos para poder nadar a velocidades inigualables. También hoy en día hemos podido superar todas las adversidades, como por ejemplo la pandemia o la pandemia que hemos tenido, o incluso pandemias anteriores que han habido en la historia. O sea que también le hemos conseguido ganar la guerra a los virus y las bacterias. Pero hay una guerra que todavía no hemos podido ganar: la guerra contra los insectos. ¿Cómo es posible que el ser humano, siendo un ser tan prodigioso en inteligencia, que ha podido superar tantos siglos de existencia, cómo es posible que todavía le tenga miedo a un ser que es 100 veces o 1000 veces más pequeño y de menor peso? ¿Cómo es posible que cuando yo estoy en mi casa tranquilo y veo una cucaracha, prefiera quemar un edificio entero y tirar 2 bombas nucleares antes que simplemente estar relajado y echarla por la ventana? ¿Cómo es posible que haya ese miedo? Pues esto y mucho más lo vamos a hablar en Intromilenio. Realmente no existe un consenso científico que diga por qué existe este miedo a todos los seres tan minúsculos. No existe un consenso científico, hay muchas teorías, pero ninguna ha sido totalmente demostrable. La que por lógica podríamos sacar, o la que es más aceptada, es por la memoria genética. La memoria genética es una especie de memoria que, como bien dice su nombre, se guarda en nuestros genes. Es una memoria que nada más nacer ya la concluimos, ya la tenemos en nuestra cabeza. Podríamos decir, por ejemplo, que en nuestra genética está el poder andar, que aunque nadie nos puede enseñar cómo andar, simplemente el ser humano va desarrollando el poder andar de forma bípeda. O por ejemplo el hablar, que aunque vemos muchas personas hablando, no hay nadie que te diga cómo tienes que mover las cuerdas vocales para hacerlo, pero el ser humano ya es capaz de hacerlo. Pues mucha gente atribuye el miedo que tenemos a esta propia memoria genética, en la cual la teoría diría que desde tiempos inmemoriales el ser humano, tanto como ser humano como Homo sapiens o Homo erectus y demás, hemos tenido un problema que ha sido estar junto a estos insectos. Por ejemplo, cuando vivíamos en cuevas, pues las cuevas están llenas de insectos, los cuales lo único que harían sería morder a las personas, inyectarles el veneno y causar un montonazo de enfermedades y muertes. Claro, esta teoría dice que debido a tantos años viviendo de esta forma, en nuestra genética se ha quedado guardada esa memoria y que hoy en día la seguimos representando, sigue apareciendo como un miedo aférrimo hacia estos insectos. Esta teoría, como podéis ver, suena totalmente lógica. Vamos, desde siempre han habido insectos y muchas veces hemos escuchado a nuestros padres decir que no toquemos a ninguno porque es venenoso. El problema ocurre cuando estos insectos no son venenosos. Realmente, en todo el mundo, de todos los insectos, solo, por ejemplo, en arañas, solo entre el 0,1 y el 1% suelen ser venenosas, a grado de letalidad, a grado de poder morir. En cambio, por ejemplo, un maldito mosquito, la mayoría de ellos no son venenosos de por sí, pero son bastante transmisores de enfermedades. O por ejemplo las moscas. Las moscas se encuentran siempre en lugares de descomposición y siempre están sucias. Con lo cual, ¿cómo es posible que le tengamos miedo a una araña
que casi no hacen bajas, digamos, no asesinan a personas, mientras que un mosquito o las moscas crean un millar de problemas mucho más graves que estos. Pues bien, unos psicólogos han estado haciéndose esta cuestión y han llegado al resultado de que no es genética, es simplemente nuestra propia cultura y lo que hemos podido adquirir de nuestros padres. Vale, os voy a dejar un tiempo para que lo asimiléis, de que es por culpa de nuestros padres y demás, y os voy a contar por qué. Vale, pues una vez que ya habéis terminado de asimilarlo, voy a contaros el por qué ocurre con esto. Bueno, hace poco se hizo un experimento donde se cogieron a niños más o menos de 6 o menor edad, entre 6 y 5 años, donde se les habían expuesto diferentes imágenes y propios animales. Dentro de estos animales cabía resaltar que había arañas, serpientes y pequeños hámsteres. Pues en este experimento se dejaron a los niños con estos animales para ver cuál era su comportamiento, si se alejaban, si se acercaban y demás. Y se descubrió que los niños pequeños pasaban más tiempo jugando con las serpientes y con las arañas que con los propios hámsteres y juguetes que habían en la sala. También en este mismo estudio se hizo un experimento donde se colocaron pequeños audífonos en la gente para poder grabar su voz en un pequeño zoológico, en una parte donde se podían observar tanto insectos como reptiles. Pues se dieron cuenta que los niños causaban más fascinación. Los niños decían cosas positivas sobre esos animales, que estaban muy chulos, que qué bonito y demás, mientras que los padres lo único que mostraban era negación y rechazo. Con este estudio se empezó a plantear la idea de que este miedo era solo un simple capricho humano, en el cual nuestros padres lo habían escuchado de los abuelos, de los tatarabuelos y demás. Y es como un rumor que se ha ido propagando desde siempre. Debido a que, claro, ¿cómo es posible, como he dicho antes, que estos niños de 6 años prefirieran jugar con esos propios animales? Pues, si fuera la genética lo que estaría en medio, en plan la memoria genética, esos niños desde el nacimiento deberían temerle a estos animales, no acercarse. Pero con el zoológico se demostró que no. Lo que ocurría es que los padres, como siempre tienen esa negación y rechazo hacia los insectos y reptiles, lo único que están haciendo es enseñarle a los niños, ya sea de forma directa o también indirectamente, porque si el niño está escuchando a sus padres, se le va quedando grabado y van quedándose con esas ideas hasta que son adultos. Y bien, esto, por ejemplo, yo lo he podido comprobar y me imagino que muchos de vosotros también, cuando, por ejemplo, en invierno, que ya hace más frío, las cucarachas se suelen intentar colar en las casas. En la mía, por ejemplo, hemos tenido varios años donde todos los inviernos se conseguían colar, no sabíamos cómo, pero se colaba. Y entonces mi madre, cual loca de remate, se ponía a gritar y a llamar a mi padre para que la echara fuera, porque mi madre era que no podía verlas. Y normalmente mi madre lo que hacía para que nadie entrara, si estaba por ejemplo en su cuarto, era cerrar la puerta y decirnos que no entráramos, que jamás, que había una cucaracha y que no podíamos entrar porque si no se podía mover por la casa y eso le daba todavía más miedo. Pues bueno, con esto a mí, por ejemplo, a mí actualmente me dan mucho pánico las cucarachas.
Sobre todo, no solo por lo que me han enseñado, sino también yo pienso que tenemos ese miedo a que son animales muy pequeños y muy escurridizos. Claro, a nosotros, los seres humanos, que nos gusta tenerlo todo muy bajo control y predecir las cosas, no sabemos qué pensar de las cucarachas. Porque estas, como son más escurridizas, se esconden. No sabemos dónde están y aparte se mueven muy rápido y de forma esporádica. O sea, no siempre se mueven con una misma trayectoria, sino que la van cambiando. Y debido a que son así de pequeñas y no podemos tener este control sobre ellas, es por lo menos a mí, es lo que más miedo me da. Imagino que muchas personas que estarán escuchando el podcast se sentirán igual. Y este podcast es para hacernos plantear nuestra idea de por qué todos o en su mayoría tenemos ese miedo. Para poner otro ejemplo, digo yo, o sea, no todo el mundo tiene este miedo irracional a los insectos. Por ejemplo, en partes de Asia, por ejemplo, Tailandia por ahí, o incluso en partes de África, suele ser muy común que los insectos no se vean como asquerosidades monstruosas, sino que se ven como alimento. Muchas veces, si nos ponemos a pensar, en Tailandia se suelen hacer pequeñas brochetas de insectos, como pueden ser grillos, tarántulas, que se ponen a fuego y se comen, es tradición suya. Entonces, si fuera memoria genética, todo el mundo tendríamos esta idea en la cabeza y jamás a nadie se nos ocurriría comernos un insecto. Bueno, a nosotros, por ejemplo, los europeos o americanos y demás, no lo vemos, no podemos con eso. Entonces, como en estos lugares selváticos donde hay mayor cantidad de insectos y suelen ser más venenosos, se los comen ahí tan tranquilos. Pues esto es por costumbre. Los de allí están acostumbrados a estos insectos y no les tienen miedo. ¿Por qué? Porque viven con ellos y saben cómo es tratar con ellos. Mientras que nuestras madres, por ejemplo, pues aquí en España no es muy común ver, por ejemplo, una serpiente que sea grande. O, por ejemplo, las cucarachas casi nunca las vemos, solo en invierno cuando rocían insecticidas en las cloacas, nada más. Entonces no estamos lo suficientemente acostumbrados. Es por esto que en esta parte la estupidez humana le ha ganado a la genética. Bueno, y llevamos ya muchos podcasts, la verdad. Y tenemos que acabarlo ya el podcast, desgraciadamente. De todas formas, tenemos un bioreporteros bastante increíble en la página web de Esther López Calderón, que es nuestra profesora de biología, donde podéis aprender mucho más sobre esto y sobre un montón de distinta información bastante chupi guay sobre bastante otros términos. Allí también tengo otros colocados sobre insectos, por ejemplo, de avispas, donde mi compañero hizo avispas que cazaban, o yo que hice, por ejemplo, de hormigas zombie. Todo esto y mucho más en Quinto Milenio.